Dos hombres acusados de espiar para China. El juicio de espionaje debió ser un gran acontecimiento. Acusación fallida de espionaje provocó un juego de culpas políticas. Hay acusaciones cruzadas sobre la culpa. ¿La primera ministra busca agradar a Pekín? La atención debe centrarse en la política del gobierno conservador. ¿De qué se trata el caso? ¿Por qué se vino abajo? ¿Y por qué el gobierno está tan nervioso de hablar sobre China? Al menos eso era lo que todos esperaban. Porque lo que hizo Gran Bretaña fue el movimiento más inesperado. Retiraron los cargos el 15 de septiembre, exactamente un mes antes del juicio. No te sorprendas, esto es solo una parte de las cosas aterradoras que China hace en el Reino Unido. Como siempre, a China no le va a gustar que la expongan así, y tratarán de suprimir el video en el algoritmo. Puedes ayudarnos dando clic en Me gusta. Gracias. Octubre de 2023. El jefe del Servicio de Inteligencia Militar, 5, advirtió que agentes chinos contactaron a 20.000 británicos en LinkedIn. El objetivo era claro y destructivo. Robar secretos industriales y tecnológicos del Reino Unido no ha tenido un éxito tan grande para China. Jefes del Servicio de Inteligencia Militar, 5, informaron que unas 10.000 empresas británicas están en riesgo. Dije que no es sorprendente porque los enemigos externos se identifican fácil, pero los internos son difíciles de reconocer. 2 jóvenes británicos están en medio de una tormenta digna de una novela de espías. Christopher Cash, investigador parlamentario experto en política china, y su amigo Christopher Berry, fueron acusados de espiar para Pekín. Ambos negaron las acusaciones, pero sus palabras no coincidían con sus acciones. Los fiscales dijeron que entre el 28 de diciembre de 2021 y el 3 de febrero de 2023, ambos hombres actuaron en contra de la seguridad o intereses del Estado. Obtuvieron, recopilaron, registraron, publicaron o comunicaron información que se calculó que podría ser o estaba destinada a ser directa o indirectamente útil para un enemigo. Pero parecía que el verdadero enemigo no era China. El juicio, previsto para octubre, se detuvo cuando la Fiscalía de la Corona retiró el caso semanas antes de iniciar. Ofreció casi ninguna explicación para la sorprendente decisión. ¿Qué pudo haber sido el momento perfecto para exponer una extensa red de espionaje china? La oportunidad se esfumó. Para entender la decisión de los fiscales, debemos regresar al inicio. Una de las personas, Cristóbal Cash, es hijo de un médico general. Cash tuvo una crianza privilegiada asistiendo al colegio George Watson en Edimburgo, que cuesta 5.000 libras por trimestre, una de las escuelas privadas más prestigiosas del Reino Unido. Luego, Cash estudió historia en la Universidad de St. Andrews. Todo iba bien hasta ese momento. ¿Por qué? Tras la universidad, enseñó inglés 2 años en Hangzhou, cerca de Shanghái, con un programa del British Council. Después obtuvo una maestría en China en el Instituto Lao China del King's College de Londres. Gracias a su maestría y conocimiento de la política china, pronto se volvió experto en el funcionamiento interno de Pekín. Aquí es donde se pone interesante. No trabajó en cualquier lugar. Cash cofundó el Grupo de Investigación sobre China, un grupo de expertos dedicado a analizar la influencia y las políticas de China, y se desempeñó como su director. Cuidado, no era un grupo de expertos más. Fundado en 2020 por diputados conservadores como Tom Tugendhat, este grupo operaba en el corazón de la política del Reino Unido. Cash no solo era investigador parlamentario, también trabajaba directamente con diputados sobre la respuesta de Gran Bretaña al auge global de China. Tras el ascenso de Tugendhat, Alicia Kearns asumió el liderazgo del Grupo de Investigación sobre China y la presidencia del Comité Selecto de Asuntos Exteriores. Kearns era una pesadilla para China. En noviembre de ese año, lideraba una delegación de diputados a Taiwán, una acción que atrajo fuertes críticas de Pekín, que considera a Taiwán como parte de su territorio. Mientras tanto, Cristóbal Cash estaba en el centro de todo. No era cualquier asistente, era joven, fluido en mandarín y muy capaz, según Kearns. Le ayudó a obtener un pase parlamentario, que requiere verificación de antecedentes para facilitar el acceso a su equipo. Normalmente, trabajaba desde una oficina de servicios en Waterloo. Cash, gracias a su puesto con Kearns, accedió a círculos parlamentarios y altos funcionarios, incluyendo cercanía directa con Tugendhat. Kearns dijo que amaba a China, pero siempre criticaba al Partido Comunista. Parece una locura. Es como decir que soy vegano, pero me gusta el pollo.
De hecho, Kash estuvo profundamente involucrado en impulsar disposiciones de seguridad nacional para evitar que las empresas chinas socavaran a sus rivales británicos, e incluso ayudó a exponer la presencia de estaciones de policía chinas encubiertas en el Reino Unido. Por todos los informes, Kearns dijo que él estaba dentro de su círculo de confianza del personal, pero ella estaba segura de que él nunca tuvo acceso a nada clasificado, ya que ella no formaba parte del gobierno. Aún así, admitió que él tenía un gran conocimiento de cómo funciona realmente el Parlamento, qué leen los diputados, cómo piensan y cómo operan. Hasta ahora, Kash parece ser el villano de la historia, excepto que había alguien que lo estaba ayudando en secreto. Su pasado podría dar a las autoridades todas las respuestas por una razón sin sentido. Su amigo Christopher Berry, un profesor de idiomas con fuertes lazos académicos con China, también fue acusado de ayudarlo a recopilar información sensible. Barry trabajaba en China desde 2015 en varios puestos de enseñanza, y ambos se conocían desde hace años. Ambos enseñaron en Guangzhou, China, de 2017 a 2019. Kash y Barry fueron acusados bajo la Ley de Secretos Oficiales del Reino Unido de 1911. Nick Price, jefe de crimen especial y contraterrorismo del Servicio de Fiscalía de la Corona, calificó el caso como serio y complejo. Se requiere coordinación entre agencias de inteligencia y fiscales para evaluar el alcance del supuesto espionaje. Por su sensibilidad, sus arrestos en marzo de 2023 se mantuvieron en secreto durante meses, algo inusual en Westminster, donde las noticias se difunden rápido. La prensa se enteró hasta septiembre de 2023, pero había pocos detalles porque el caso seguía activo. Pronto, los secretos impactantes salieron a la luz. En abril de 2024, el Servicio de Fiscalía de la Corona presentó su caso. El Servicio de Fiscalía de la Corona alegó que existía una cadena directa de comunicación desde Kash hasta el Politburó de Pekín. Indicaron que un supuesto agente de inteligencia chino solicitó al menos 34 informes a Barry sobre temas políticos. Algunos de esos temas, al parecer, fueron sugeridos por el propio Barry, los cuales se consideraron perjudiciales para la seguridad nacional del Reino Unido. Y, según los fiscales, Barry luego obtuvo parte de esa información de Kash. Pero Kash nunca tuvo la oportunidad de defenderse en la corte. Sus aliados aseguran que nunca fue pagado, coaccionado ni chantajeado y que solo compartió información de fuente abierta con Barry. Análisis político o chismes de Westminster. Mientras tanto, el equipo legal de Barry se preparó para argumentar que él creía que los 34 informes fueron escritos para un cliente corporativo en China que buscaba expandir su negocio en el Reino Unido. Su abogado, John Armstrong, dijo que los informes mezclaban material de fuentes abiertas y que Barry solo daba su opinión sobre política actual. Armstrong recalcó que cualquier aporte de Kash era solo chismes de Westminster, lejos de la narrativa de espionaje de los fiscales. El Servicio de Fiscalía de la Corona dijo que Barry pidió la mayoría de los datos que Kash dio. Con el tiempo, Kash también compartió información no solicitada y extraoficial. Fiscales dicen que el supuesto agente chino transmitió información sensible, obtenida de Kash por Barry, a un alto miembro del Partido Comunista Chino. Incluso un miembro del Politburó, este destinatario chino no era una persona común. El poder que tiene es inimaginable. The Guardian reportó que fiscales británicos sospechaban que Kai Chi, una de las figuras más poderosas de China, era el posible destinatario final de la inteligencia vinculada a Westminster. Kai Chi es el quinto en rango del Comité Permanente de 7 miembros del Partido Comunista Chino. El Politburó, el órgano político más poderoso de China, liderado por Xi Jinping. Kai no es cualquier funcionario, es leal a Xi, exsecretario del partido en Pekín y actual director de la Oficina General del Partido Comunista Chino. Básicamente, el jefe de gabinete de Xi. Si esto es cierto, implicaría que información del Parlamento del Reino Unido llegó al liderazgo chino. El asunto es que muchos expertos son escépticos. Pensar que alguien del Politburó como Kai recibiría chismes menores de Westminster de dos jóvenes sin acceso a información clasificada no tiene mucho sentido. El profesor Kerry Brown, director del Instituto Lao China en King's College, Londres, afirmó: es muy poco probable que alguien como Kai tuviera contacto directo con un extranjero, incluso en un contexto de recopilación de inteligencia. Indicó que los miembros del Politburó no son accesibles, especialmente bajo el sistema centralizado de Xi Jinping. En sus palabras, realmente no tienen ninguna libertad para hacer algo demasiado emprendedor. El Servicio de Fiscalía de la Corona afirmó que esto dañó la seguridad o intereses del Reino Unido al beneficiar directa o indirectamente al Estado chino. En medio de todo este caos, China respondió con fuerza, calificando todo el caso como completamente fabricado y una calumnia maliciosa. China tenía que responder a esta controversia tarde o temprano.
porque este era un caso diferente a los demás. En los últimos 2 años, el caso contra Cristóbal Cash y Cristóbal Berry dominó los medios occidentales como uno de los mayores casos de espionaje relacionados con China. Las acusaciones eran graves, las pruebas condenatorias y la historia cautivó audiencias globales. Pero los servicios de Fiscalía de la Corona Británica, la Servicio de Fiscalía de la Corona, retiraron los cargos el 15 de septiembre, justo un mes antes de que comenzara el juicio. La razón oficial: el caso ya no cumplía con el umbral de pruebas. De pronto, una historia que ocupó titulares por años salió de los tribunales. Alicia Kearns, testigo clave y diputada conservadora, no recibió advertencias de que el caso colapsaría. Tan solo una semana antes, agentes de la SO-15 de la Policía Metropolitana, que es la unidad que maneja casos de espionaje y terrorismo, habían organizado para ella una simple visita de familiarización al tribunal. De repente, ¡boom!, el caso se cayó. Lindsay Hoyle, presidente de la Cámara de los Comunes, expresó indignación y advirtió que el Parlamento podría no estar bien protegido contra interferencia extranjera. Mientras tanto, el gobierno y la oposición están enfrascados en un amargo juego de culpas, acusándose mutuamente de no reconocer a China como una amenaza para la seguridad nacional. Mientras crecen las demandas para reformar la ley de secretos oficiales, surge una pregunta clave. Kearns se frustró. Ella dijo: algo está muy mal. Si la Fiscalía de la Corona tiene las pruebas, ¿por qué no presentarlas ante un jurado y ponerlas a prueba? La Fiscalía de la Corona revisó continuamente el caso. Los fiscales dijeron que ya no se cumplía el estándar probatorio, aunque ese mismo se usó cuando ambos fueron acusados antes. Recuerda que la Fiscalía contaba con la aprobación de la Procuradora General, Victoria Prentice. El caso colapsó porque los funcionarios se negaron a definir legalmente a China como enemigo, y bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1911, esa definición es absolutamente crucial. No puedes procesar a alguien por ayudar a un enemigo si el gobierno no declara oficialmente a ese país como tal. Así que sin esa clasificación, el caso no se sostendría y simplemente se vino abajo. Downing Street consideró muy decepcionante que estas personas no sean juzgadas. El ministro Dan Jarvis expresó lo mismo en el Parlamento, aunque aclaró que la decisión de cerrar el caso fue independiente de los fiscales. Luke de Pulford, de la Alianza Interparlamentaria sobre China, afirmó que si el caso continuaba, la defensa probablemente habría litigado. La pregunta de si China era un enemigo, esa definición era clave según la Ley de Secretos Oficiales de 1911, bajo la cual se juzgó a Cash y Berry. Con ese marco anticuado, los fiscales deben nombrar a China como Estado enemigo para proceder con los cargos. Pero hay un giro. Con la Ley de Seguridad Nacional del Reino Unido de 2023, el gobierno puede procesar por espionaje, hackeo u otros actos hostiles sin declarar a un país enemigo. Como este caso se registró con la ley anterior, los funcionarios seguían sujetos a sus definiciones estrictas. Según informes, ese tecnicismo pudo haber impedido legalmente perseguir directamente a China. Pero llamar enemigo a China habría excedido el lenguaje diplomático y arriesgado enfurecer a Pekín. El dilema del Reino Unido es más que político. Es económico. La economía británica depende mucho de China, especialmente por su sector de servicios. De hecho, las exportaciones de servicios del Reino Unido a China aumentaron un 121%, alcanzando los 132.000 millones de libras, y los servicios ahora representan casi la mitad de todas las exportaciones británicas a China, la proporción más alta en la historia moderna. Seamos sinceros, China es el rey de la manufactura global, una realidad que el mercado británico no puede ignorar. Quizás por eso, a pesar de muchas acusaciones, China todavía planea construir un gran nuevo complejo diplomático chino en el Reino Unido. Se extiende por 20.000 metros cuadrados de bienes raíces premium en Londres, cerca de la Torre de Londres. El sitio de 255 millones de libras tiene una historia simbólica. Fue una abadía medieval, luego cuna de la fabricación de monedas británicas y ahora pertenece al gobierno chino. Residentes, activistas y diputados protestaron contra el acuerdo, advirtiendo que el proyecto podría tener otros fines además de una embajada. Muchos analistas estratégicos ahora creen que el complejo podría albergar a agentes de inteligencia chinos operando bajo cobertura diplomática. Ante la presión y el escrutinio, el gobierno del Reino Unido retrasó discretamente la aprobación final del proyecto, una acción que refleja la inquietud que domina Westminster. Antes de Cash y Berry, la revisión de defensa estratégica británica advirtió que China era un desafío sofisticado y persistente para el Reino Unido. Eso se siente aún más significativo a la luz de lo que ha sucedido desde entonces. Muchos expertos creen que la política del Reino Unido hacia China siempre ha sido un acto de equilibrio, tratando de mantenerse firme ante el autoritarismo de Pekín. Mantienen abierta la cooperación comercial y ambiental,
Por eso laboristas y conservadores son cautelosos al describir a China. En la revisión integrada de 2021, China fue llamada un competidor sistémico. Para 2023, esa redacción había escalado a un desafío sistemático y que define una época. Y el Partido Laborista, en su estrategia de seguridad nacional, usó el término desafío geoestratégico. Diferencias sutiles, pero cada una refleja cómo los líderes políticos intentan caminar por la cuerda floja entre la diplomacia y la defensa. Los políticos son cautelosos, pero la inteligencia ve a China como una amenaza constante y activa. En noviembre de 2021, el ex jefe del Servicio de Inteligencia Militar, 6, Ricardo Moore, calificó a China como la mayor prioridad para el Servicio de Inteligencia Exterior de Gran Bretaña. En octubre de 2023, Ken McCallum, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, 5, advirtió que 20.000 británicos fueron contactados por agentes chinos en LinkedIn para robar secretos industriales y tecnológicos. Dijo que el espionaje industrial estaba ocurriendo a gran escala real y que el Servicio de Inteligencia Militar, 5, estaba detectando enormes cantidades de actividad encubierta, especialmente proveniente de China. Los sectores objetivo no son negocios comunes, sino inteligencia artificial, computación cuántica y biología sintética, las tecnologías que están dando forma al futuro. Advirtió que, semana tras semana, nuestros equipos detectan enormes cantidades de actividad encubierta por parte de países como China, pero también Rusia e Irán. Y ya no se trata solo de datos militares o gubernamentales. La inteligencia china ahora apunta a startups, investigaciones universitarias y pequeñas empresas tecnológicas que quizá no consideran relevante la seguridad nacional. Ataques comunes, reclutadores falsos en LinkedIn. McCallum dice que agentes chinos se hacen pasar por cazatalentos, contactan profesionales en línea y extraen información sensible. Dijo que el Servicio de Inteligencia Militar, 5, ha rastreado más de 20.000 de estos acercamientos, el doble que hace apenas unos años. La preocupación global por el espionaje industrial chino ha crecido en la última década, liderada por Estados Unidos, que considera estar en una lucha prolongada con Pekín por la supremacía económica y tecnológica. En el evento, el director del FBI, Christopher Wray, fue directo. Llamó al Partido Comunista Chino la principal amenaza para la innovación, acusando a Pekín de centrar su estrategia nacional en el espionaje económico y el robo de propiedad intelectual. Wray afirmó que el 2.000 investigaciones activas sobre actividades chinas y abre un nuevo caso cada 12 horas. McCallum no dio una cifra para el Servicio de Inteligencia Militar, 5, pero afirmó que los casos relacionados con China se han multiplicado por 7 en 4 años. El Servicio de Inteligencia Militar, 5, seguía 20 casos de empresas chinas intentando evadir regulaciones británicas. Usan empresas fantasma e inversiones ocultas para obtener en secreto tecnología e investigaciones del Reino Unido. En 2 casos, empresas chinas buscaron vacíos legales para usar propiedad intelectual de firmas británicas. En otro caso, obtuvo datos de investigación robados de una importante universidad del Reino Unido. McCallum, Wray y sus colegas observan el mismo patrón en todos lados. Infiltración cibernética, espionaje industrial y robo estratégico para ganar ventaja en innovación global. Las agencias de inteligencia están más preocupadas por el hackeo estatal, el reclutamiento encubierto y la influencia política relacionados con Pekín. Este patrón ocurre en toda Europa, no solo en el Reino Unido. Pekín ha sido acusado de usar tácticas sutiles para influir en movimientos políticos de derecha y nacionalistas, buscando así acceso a información sensible. En Alemania, por ejemplo, las autoridades arrestaron a Jiang Yi, quien fue acusado de pasar información de discusiones legislativas de la Unión Europea a la inteligencia china. Xian tenía vínculos con Maximiliano Krah, figura destacada de Alternativa para Alemania, partido criticado por simpatizar con China y Rusia. Según el diputado alemán Konstantin Kuhle, de los Demócratas Libres, la presencia de un partido de extrema derecha que promueve narrativas de China y Rusia hace de Alemania un objetivo clave para espías extranjeros. En otros lugares, Bélgica ha enfrentado preocupaciones similares. El primer ministro, Alexander De Croo, advirtió que China puede ser muy hostil, luego de revelarse que Frank Krelliman, del partido de extrema derecha Vlaams Belang, supuestamente fue reclutado por la inteligencia china para influir en el debate de la Unión Europea sobre Hong Kong y los uigures. Investigaciones del Financial Times y otros revelaron que Daniel Wu, funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China, encargó a Craig Yellman persuadir a políticos europeos para acusar públicamente al Reino Unido y Estados Unidos de socavar la seguridad energética de Europa. No está claro por qué China apunta a figuras de derecha en Europa. Algunos analistas sugieren que Pekín ve una oportunidad en los movimientos nacionalistas, que a menudo son escépticos de alianzas occidentales como la OTAN o la Unión Europea, lo que crea espacios para ejercer influencia. La creciente amenaza de espionaje ha inquietado a los gobiernos de Europa Occidental. Por eso crecen las dudas sobre el colapso del caso contra Cristóbal Cash y Cristóbal Berry,
Acusados de espiar para Pekín, hasta el exjefe del Servicio Secreto de Inteligencia reconoció no saber por qué se retiró la acusación, aumentando la sospecha en Westminster. La controversia se profundizó en medio de afirmaciones de que el equipo del primer ministro tuvo acceso a múltiples documentos que demostraban que China representaba una grave amenaza para la seguridad nacional. Eligieron no compartirlos con el Servicio de Fiscalía de la Corona antes de cerrar el caso. Y las consecuencias no son solo políticas, también son diplomáticas. El colapso del caso pone en riesgo la relación de inteligencia entre Reino Unido y Estados Unidos, pues Washington está descontento con el manejo de información sensible y evaluaciones de seguridad. Fuentes de la Casa Blanca dijeron a The Times que el presidente Donald Trump desconfía más del Reino Unido tras el retiro de los cargos de espionaje. Un alto funcionario estadounidense afirmó que Estados Unidos advierte a sus aliados sobre la amenaza china para la seguridad nacional. Desde que Trump asumió en 2017, Estados Unidos es muy cauteloso al compartir información con gobiernos bajo coerción o influencia de adversarios. Somos muy cuidadosos en lugares donde nuestros adversarios actúan con impunidad. Esa preocupación es profunda. En 2019, Estados Unidos prohibió a Huawei, una de las mayores tecnológicas chinas, por riesgos de seguridad nacional. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos alertaron que China podría usar a Huawei para espiar, citando leyes que podrían forzar a la empresa a entregar datos al gobierno. Y no solo Estados Unidos estaba dando la voz de alarma, Australia y varios países europeos se unieron a la resistencia. Pero Pekín no lo tomó a la ligera. El embajador chino en Alemania advirtió consecuencias económicas para fabricantes de autos alemanes si Berlín limita a Huawei en la red 5G. Un año después, el enviado de Pekín a Suecia también amenazó tras la prohibición de Huawei en la infraestructura de telecomunicaciones de Estocolmo. Y justo cuando la controversia del caso de espionaje de China sacudía al Parlamento del Reino Unido y dominaba los titulares de los medios occidentales, un nuevo giro estalló al otro lado del Atlántico. Estados Unidos informó la detención de otro supuesto espía chino, cuyo nombre sorprendió a Washington: Ashley Telus, un destacado asesor del gobierno de Estados Unidos y experto en relaciones entre India y Estados Unidos. Fue arrestado y acusado de retener información de defensa nacional y reunirse con funcionarios chinos. Según una declaración jurada ante el Tribunal del Distrito Este de Virginia, TELUS era asesor principal no remunerado del Departamento de Estado de Estados Unidos y contratista en la Oficina de Evaluación Estratégica. La Oficina de Evaluación NET, Office of Net Assessment, un grupo secreto de expertos en el Pentágono que asesora al Departamento de Defensa en estrategia a largo plazo. La declaración jurada alega que TELUS se reunió con funcionarios chinos en múltiples ocasiones en los últimos años. En una reunión particularmente sospechosa, en septiembre de 2022, se le vio llegar a un restaurante en Fairfax, Virginia, llevando un sobre Manila, un sobre que, según los investigadores, ya no tenía cuando salió 2 horas después. El momento de su arresto, justo cuando el Reino Unido cerró su propio caso de espionaje chino, ha levantado sospechas tanto en Washington como en Londres, profundizando los temores de una red de espionaje coordinada que opera en todo Occidente. Para Estados Unidos, la preocupación no pudo haber llegado en peor momento. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa, pese a los intentos diplomáticos de Washington y aliados europeos. Mientras tanto, la inseguridad energética y la tensión económica están poniendo una enorme presión sobre la supervivencia y la unidad de Europa. Funcionarios de inteligencia advierten sobre un escenario de pesadilla. Si información crítica llegara a filtrarse desde Estados Unidos, el Reino Unido u otras potencias europeas a través de una red de espionaje, China, o si Pekín obtuviera acceso a datos militares o tecnológicos avanzados. Esto podría reflejar la histórica filtración del Proyecto Manhattan, cuando espías soviéticos se infiltraron en los programas nucleares de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá en la Segunda Guerra Mundial. Si la historia se repitiera, Europa y Estados Unidos enfrentarían consecuencias catastróficas, afectando su seguridad y el equilibrio global de poder. Por eso, el Reino Unido y sus aliados deben decidir con valentía priorizar la seguridad nacional sobre el comercio, la economía y la conveniencia. En un mundo donde la influencia es moneda y la información es poder, vacilar puede costar más que dinero. Podría costar el futuro del mundo libre. Gracias por vernos.